Gustavo Marín, soy psicólogo y este video surge ante una sesión de terapia que tuve con un paciente en donde, bueno, fueron surgiendo de determinados conceptos y él me decía, qué interesante si pudiera haber grabado esto que hablas. Y ahí se me ocurrió, bueno, digo yo, no sé si me voy a acordar lo que es justamente una repetición de lo que hablábamos ahí, ¿no? Y que me iba surgiendo. Eh, Porque creo que yo, mm, creo que ya eh, después de más de 25 años de profesión, eh, he ido armando una síntesis de mi forma de trabajo y de pensamiento. Y digo síntesis porque me he formado en varias líneas terapéuticas, no respondo solamente a una línea terapéutica. Por eso es que me digo que soy un psicólogo integrativo. Me he formado primero, bueno, en el psicoanálisis freudiano, eh, después, bueno, me fui más para el lado pichoniano, o sea, de Pichon Rivière, y siempre me gustó a partir de ahí el trabajo con los grupos. Después me formé en Gestal, que es una de las formaciones importantes. Hice 4 años de la formación, fue bastante larga. Después estudié bastante sistémica eh, y trabajé en el hospital y en el hospital se requería, ¿no? El trabajo a veces con familias y creo que desde esa visión tenía muchas herramientas. Después también me formé en cognitiva, en La Plata, cognitiva conductual, eh, en donde después encontré uno de los autores preferidos dentro de la cognitiva. Hay varios, pero Walter Rizzo es uno de mis preferidos. Después la psicoterapia existencial con Irving Yalom ha sido muy importante. Sus aportes siempre los tengo presentes. Y además bueno, después estuve más para el lado de la psicoterapia transpersonal. Bueno, Claudio Naranjo, que se formó en Gestal, después estuvo muy vinculado a la psicología transpersonal, como también Stanislav Grof. Eh, y también como he tenido algunas prácticas, después desde otras que ya no son líneas terapéuticas psicológicas, sino determinados visiones que están más relacionadas con una práctica espiritual, podríamos decir, una mirada espiritual que, bueno, fui tomando de algunos representantes desde distintos vertientes, ¿no? Bueno, desde el budismo, el mismo Dalai Lama, sus textos, o Pema Chodrón, Rinpoche, y después del catolicismo también, como, bueno, Ignacio Larrañaga, Anthony de Melo. eh, eh, entonces, y después, bueno, experiencias que yo he ido teniendo y haciendo en este camino. eh, el curso de milagros también, bueno, la visión de Eckhart Tolle. Entonces, es así como, creo que por eso digo que es una síntesis. Y, y, y en ese camino he podido ir, bueno, soltando a veces los conceptos y dejar que, bueno, que vaya fluyendo lo que tengo para decir, ya sea con un paciente, ya sea a veces cuando escribo, ya sea o cuando me hacen una entrevista en la radio o doy una charla. Permito como que surja de mí lo que tengo ahí para decir. Eh, Algo que al principio me costaba bastante, trataba justamente de controlar qué era lo que quería decir, me armaba esquemas. eh, y cuento esto porque creo que esto era lo que hablábamos con este paciente, ¿no? De cómo vivir y cómo tomar decisiones, desde dónde tomar decisiones.
y justamente un concepto que a mí me resulta bastante útil es el concepto del ego, ¿sí? El ego es ese aspecto de nosotros mismos que hemos ido conformando a lo largo de nuestra vida con determinados mandatos, formas de pensar que nos son a veces transmitidas por nuestras familias, eh, a veces mandatos ancestrales y principalmente por la sociedad. La sociedad nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir, qué significa vivir bien, qué significa la felicidad. eh, eh, y así nos educa y ahí se conforma nuestro ego, pero si sufrimos, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien, porque mucha gente surge en el consultorio y dice, pero yo he hecho todo, ¿sí? Tengo todo lo que se supone que hay que tener para ser feliz y no me siento feliz. Al contrario, me siento angustiado y con mucha culpa porque, porque tendría que ser feliz con todo lo que tengo. Entonces, ahí es cuando yo digo, bueno, es que esta es una sociedad enferma eh, que vive en función de este sistema del ego eh, y justamente también es una sociedad consumista, capitalista, que ha dejado de lado lo espiritual, ¿sí? O valores humanos principalmente. Eh, y lo que vale siempre es el aparentar y el sistema mercantil, ¿sí? Todo tiene que ser en función de ganar o de tener éxito eh, y de estar bien, un bien entre comillas. Entonces, creo que muchas de las decisiones que las tomamos son desde el ego y nos olvidamos que, bueno, que hay otro camino, ¿sí? Y ese otro camino tiene que ver, bueno, con vivir de acuerdo a- al ser interno nuestro. Bueno, mi libro se llama Camino hacia el sí mismo, respecto a ese sí mismo interno. O también, como me gusta decir, es el hecho de poder vivir dejándonos llevar por la vida, ¿sí? Eh, eh, que aparentemente, si nos dejamos llevar por la vida, pareciera que fuera un descontrol. Eh, y sí, es un poco descontrol, pero ese descontrol eh, está juzgado desde el ego. El ego es el que lo ve un descontrol. Eh, de hecho, el control es uno de los principales sistemas de funcionamiento de nuestra mente y de la sociedad, el tema del control. El control, el orden, la seguridad, la búsqueda de bienestar, la búsqueda de certezas. Eh, el querer tener razón, ¿sí? Walter Rizzo siempre dice que a veces les dice a sus pacientes, pero dígame usted, ¿quiere ser feliz o tener razón? Eh, entonces, esto de el querer tener razón es lo que muchas veces se nos muestra como una obstinación, una testarudez, que hace que nos peleemos con el mundo, nos peleemos con las demás personas, nos peleemos con lo que sucede, porque las cosas en general no suceden como nosotros lo planeamos. Y el problema es hacer un plan y querer que se cumplan, justamente cuando la vida en general siempre se empeña en desbaratar nuestros planes. Eh, entonces, el ego continuamente se encuentra en conflicto. Y de hecho, bueno, hay muchos como Eckhart Tolle que plantea que el ego se nutre del conflicto, se nutre de lo que le llama el cuerpo del dolor. Pueden buscar, Eckhart Tolle desarrolla muy bien este tema, ¿no? Del control. Y el tema de la lucha, ¿no? Principalmente. Vivimos eh, sin darnos cuenta en la lucha continua, ansiando lo que queremos, ¿sí? Eh,
Y esto provoca mucho estrés. Justamente con este paciente hablábamos de su estrés. Eh, eh, y yo creo que hay que tener en cuenta, si estamos transitando estrés, hay algo que no estamos haciendo bien. Es importante el detenerse y poner atención a qué forma de vida estamos llevando. ¿Sí? Eh, eh, y ahí es donde viene esta cuestión del tener que, bueno, hacer cambios, soltar algunas situaciones, y eso nos cuesta mucho porque, bueno, el control va en oposición a esto de poder soltar situaciones y dejarnos llevar principalmente por la vida. Cuando yo digo es dejarnos llevar, es un decidir desde un lugar más profundo que simplemente de nuestra mente. Es un sentir. Y justamente tenemos muchas dificultades para sentir. Yo siempre brego por una educación emocional para poder vivir más de acuerdo a nuestro sentir. Eh, y claro, cuando estamos desconectados de nosotros mismos, vivimos en automático, es muy posible que querramos tomar decisiones simplemente desde la cabeza, desde lo que creemos que es mejor. Eh, y ahí siempre nos vamos a equivocar, porque lo que es mejor tiene que ver a veces con el debería o con el quedar bien con los demás o quedar bien con nuestras familias o con nuestras parejas o con la sociedad en general, menos con uno mismo. El hecho de quedar bien con uno mismo todavía se sigue tildando de una actitud egoísta, ¿sí? Eh, Sin darnos cuenta que si cada uno viviría en armonía con uno mismo, las cosas serían diferentes. Porque vivimos en un mundo en donde hay una gran cantidad de gente que vive enojada o deprimida o con miedo. Así que eso nos va indicando que no vamos por buen camino. Y, y es inevitable no hablar de la felicidad, ¿no? Sí, quiero ser feliz, pero ¿qué es ser feliz? Bueno, tendríamos mucho para hablar de esto, pero yo creo que esta sociedad nos ha vendido la idea de que la felicidad tiene que ver con sentirse bien, pero un sentirse bien relacionado con lo placentero, relacionado con el estar alegre, eh, con lograr cosas. Y yo creo que ahí está, es un gran error, ¿sí? Porque el estar feliz tiene que ver con sentirme bien conmigo mismo, ¿sí? El sentirme que estoy haciendo lo que la vida me va dictando que tengo que hacer, ¿sí? Estoy fluyendo con la vida. Y si lo que me toca vivir es una tristeza, vivo la tristeza, ya sea porque perdí a alguien o porque me dejó una pareja o porque yo tuve que dejar una pareja, entonces estoy triste. Vivo eso, no me resisto, no me peleo con lo que estoy viviendo. Y entonces la felicidad no tiene que ver con estar alegre, la felicidad tiene que ver con estar en consonancia conmigo mismo, con lo que tengo que vivir en ese momento. Eh, entonces, desde ahí creo que podemos ir desmontando lo que nos va diciendo el ego, ¿no? De todo lo que tengo que hacer para ser feliz y que voy a ser feliz cuando, qué sé yo, cuando mis hijos estén bien, cuando llegue a determinado bienestar económico, cuando tenga pareja o cuando deje a mi pareja o cuando mi pareja cambie, cuando tenga un título, cuando siempre el tener va a estar relacionado con esa felicidad y a lo cual nunca voy a llegar porque siempre me va a faltar algo más. Eh, entonces, creo que la felicidad está más relacionada, como yo digo, ¿no? Con esto de quizás más cerca de dejar de pelearme conmigo mismo. Eh, a lo que también le podríamos llamar la paz interna, estar en paz conmigo. Eh,
porque acepto lo que me va pasando. Acepto que yo no puedo controlar mi vida, no puedo controlar las decisiones de los demás, no puedo controlar lo que me va a pasar. Entonces suelto este control y al soltarlo fluyo con la vida. Pero claro, la idea de dejar que la vida lleve el control pareciera que me da una idea de descontrol. Y sin embargo, no. Sin embargo, al dejar que la vida me vaya viviendo, confío que va a suceder lo que tenga que suceder. Esta no es una idea mía, ¿no? O sea, esto los budistas lo mantienen y Elizabeth Kubler-Ross, la tanatóloga que ha acompañado a muchas personas, ya falleció hace bastantes años, acompañaba a las personas en el final de su vida, lo plantea muchísimo, ¿no? En su libro Lecciones de Vida, en esto de soltar el control. Pero soltar el control no significa que no puedo elegir de qué canal quiero elegir, o si quiero o no comer, qué sé yo, carne, ¿sí? O si quiero separarme o no. No tiene que ver con no decidir nada, sino decido, pero cuando esta decisión venga desde un sentir, no desde lo que debiera ser, desde mi cabeza, ¿sí? Sino desde un sentir profundo. No, no dejarme paralizar por el miedo o dejarme llevar por el enojo, ¿sí? Hay gente que decide desde su enojo y es impulsiva. No, está bueno sentir el enojo, es parte nuestro, aceptarlo. ¿Cómo no nos vamos a enojar? Somos humanos, ¿sí? Pero de ahí a tomar decisiones desde el enojo es otra cuestión, ¿sí? Al enojo hay que dejarlo pasar, hay que poder canalizarlo adecuadamente, ¿sí? Y después, bueno, después sí, hablar con quien tengo que hablar, plantear lo que me pasa, ¿sí? Pero no tomar decisiones en caliente. Como también instalarme en la tristeza. La tristeza es necesaria, es una emoción natural, pero no instalarme ahí, ¿sí? Entonces, ahí me voy respetando a mí mismo, ¿sí? Eso es lo que me va a ir dando esa paz interna, es también el conocerme, el saber que las emociones van y vienen, que los pensamientos también van y vienen. No quedarme pegado a los pensamientos, ¿no? Estamos tan adictos a nuestros pensamientos y nos quedamos enrollados con ellos. Y después vemos que los pensamientos no son tan ciertos como nosotros pensamos. Darles su lugar, ¿sí? Pero más el hecho de poder ir estando alineados con nosotros mismos. Darnos esos espacios para estar en silencio y soltar que lo que tenga que suceder va a suceder. Y si tenemos que tomar una decisión, la tomemos en su momento, ¿sí? Y desde un sentir. Si creo que tengo el trabajo bárbaro, ¿sí? Que gano lo suficiente, pero me estresa. Y me estresa, y me estresa. Hay algo que me está indicando que no está haciendo mi camino hacia la paz, ¿sí? Como a mí me pasó, por ejemplo, yo no... a veces es al revés, ¿no? O sea, yo cuando era joven, a mis 20 años, yo no me quería ni casar, ni tener hijos, ni nada de eso, tenía otra idea de mi vida. Y sin embargo, bueno, conocí, bueno, con quien me casé y rápidamente tuvimos hijos y tuve que hacer terapia para aceptar eso, porque no era lo que yo había pensado que quería para mí. Y fue bueno en mi vida, ¿sí? Fue bueno, fue algo muy bueno, disfruté mucho de mis hijos, disfruté mucho de la vida familiar, fue bueno. Y ahora me toca otra etapa de mi vida, ahora me toca estar, después de separado, estar solo, ¿sí? Y bueno, y es otra etapa de mi vida y lo vivo, ¿sí? Y no sé qué va a pasar después, ¿sí? El hecho de, pareciera que siempre queremos el saber todo. La gente a veces piensa que la terapia consiste en averiguar todos los porqués. ¿De dónde viene mi trauma?
¿sí? Y está bien investigar, pero bueno, si tengo un trauma, a veces tengo que volver a sentir qué es lo que quedó ahí trabado, sentirlo porque está en mi presente eso, sentirlo, darle espacio, ¿sí? Y solo se va a ir disolviendo en la medida en que me voy conectando conmigo mismo y soltando las ideas que tengo sobre eso también. ¿Sí? Porque a veces tengo idea de que como tengo este trauma me pasa esto. Buscamos explicaciones que nos condenan, ¿sí? Que nos crean culpa para nosotros mismos, como pasa a veces con los abortos, mujeres que se culpan muchísimo a sí mismos, o culpamos a otros porque me engañó, ¿no? Y vivimos enojados con otros, culpándolos, culpando a los padres, sin perdonarlos. eh, y sin perdonarnos a nosotros mismos, y eso nos hace vivir mal. Tenemos como muchas ideas y pensamientos que nos limitan y nos condicionan. Eh, entonces, creo que tenemos que tener una idea más, ideas que nos acompañen a vivir bien, como esto de tratarnos mejor a nosotros mismos, empezar por nosotros mismos, a tratarnos bien. Tenemos una actitud muy crítica a veces con nosotros mismos, cuando nos equivocamos, cuando las cosas no nos salen, ¿sí? Cuando todavía no podemos lograr, qué sé yo, separarnos o no podemos lograr superar una adicción, ¿sí? Y nos criticamos, y eso es peor que lo que en realidad nos está pasando. ¿Eh? Entonces, en el budismo hablan de Maitri, que significa tratarse una actitud amorosa con uno mismo, ¿sí? Entonces, como me acuerdo del Tao Te Ching, que es un libro del taoísmo que escribió Lao Tse, se le adjudica a Lao Tse, y en una parte recuerdo que decía que quien, quien conquista a otro tiene fuerza, quien se conquista a sí mismo es sabio. Eh, Tomando esto de la conquista como también como el hecho de conocerse a sí mismo, de mirarse y a partir de ahí sintonizar con la vida y ver para dónde me va llevando la vida, ¿sí? Me ha pasado que he tenido que dejar trabajos estables, y sentía que mi camino había concluido y tenía que ir hacia otro lado, ¿sí? Y era un trabajo seguro, que me permitía trabajar bien. Me ha pasado con el hospital, me ha pasado con la universidad, eh, eh, pero la vida me estaba pidiendo otra cosa, me pedía que hiciera otra cosa, y bueno, aunque me costaba, podía fluir con la vida, y veo que eso es bueno, que ahí dejo de tener conflicto conmigo, cuando me dejo llevar. Eh, entonces, eh, creo que ese es lo que hablábamos con este paciente a quien le agradezco que me dé esa devolución, eh, eh, de, de la importancia esto de, bueno, qué necesito para estar mejor conmigo mismo, y que es, bueno, llevar la atención a mí y poder decidir desde esto, desde qué es lo que me va a dar mayor paz a mí mismo, ¿sí? ¿Qué creo que es lo que me va a dar mayor paz a mí mismo? Si voy para el lado del conflicto, si estoy para el lado del estrés, eh, estoy decidiendo desde el ego, ¿sí? Entonces, pero si voy desde el lado de, si lo que creo me va a llevar para mi lado de mi paz, ¿sí? Estoy decidiendo desde el ser interno. Y también darse permiso de equivocarse, ¿no? Porque también el querer tener la seguridad completa es también una fantasía, ¿no? Es parte del ego, ¿no? Y tener que estar totalmente seguro, ¿sí? Darse permiso a equivocarse, ¿no? Porque también el miedo es parte del ego, y que no permite que te muevas, ¿no? Te paralizás
y no haces nada, y bueno, y, y para salir de esa parálisis hay que moverse, ¿sí? Hay que actuar, ¿no? Si no es como decía Bert Hellinger, el de las constelaciones familiares, eh, él decía, por eso es más fácil sufrir que actuar, ¿eh? Preferimos quedarnos en ese sufrimiento que actuar, aunque ese actuar no sea seguro qué es lo que va a pasar. Entonces, como yo decía, la felicidad no tiene que ver con el placer, ¿sí? Yo puedo estar feliz y no voy a estar contento, ¿sí? Puede ser que sí, que no, pero en realidad puedo estar triste y estar feliz. También la paz está relacionada justamente con la ausencia de sufrimiento. Quizás haya dolor en mi vida, quizás esté enfermo, pero puedo estar feliz también, porque estoy en armonía conmigo mismo. No me estoy peleando conmigo mismo. Acepto lo que a mí me pasa y lo que pasa en mi entorno. Bueno, esto era todo. Hasta luego.